están? Yo soy Paulina y bienvenidos a un nuevo video. Estoy muy emocionada por el video de hoy porque les voy a hablar de uno de mis temas favoritos, que son los podcasts. Yo soy súper fan de estar escuchando podcasts, de verdad escucho 1, 2, 3 al día y me encanta. Y en Instagram siempre les estoy compartiendo los que escucho cada día, mis favoritos, episodios buenos, episodios no tan buenos, de todo, les pongo de todo. Casi siempre les pongo una pequeña descripción de lo que me pareció, lo que me gustó, lo que no me gustó, de todo. Muchas personas me han estado mandando mensajes por Instagram acerca de qué podcast les recomiendo. Entonces les dije que iba a hacer un video para poder hablar más abiertamente acerca de este tema. Ahora, hay podcasts de todo tipo. Hay podcasts de deporte, de entretenimiento, de negocios, de salud mental, ejercicio, de redes sociales, de política, de todo. Cualquier tema que quieras encontrar, probablemente habrá un podcast para ello. Lo que me gusta mucho de los podcasts, que no es como, no sé, escuchar un audiolibro, que te hablan más formalmente, es más centrado, no. O sea, un podcast es como platicar con un amigo que sabe mucho. Es mucho más coloquial, te hablan acerca de temas que te pueden interesar. De verdad, y para todo tipo de personas de todas las edades, yo lo recomiendo muchísimo. Ha cambiado y ha mejorado mi vida y la calidad de mi vida, de mi felicidad, de mi productividad, el estar escuchando podcasts todos los días. Los temas de los que yo les voy a hablar son temas en los que yo estoy interesada. O sea, les voy a hablar de entretenimiento, de negocios, de productividad, de redes sociales, de cómo mejorar como persona, de salud mental, de autorrealización, de todo lo de superación personal, de cómo crecer tu negocio, cómo emprender, cómo, no sé, de todo, de verdad de todo. Algunos de los podcasts que también les voy a mencionar son un poco más one-to-one, o sea, son de niñas hablándole a niñas, de temas como citas, de lo que puedes estar sintiendo, qué hacer un día que te sientas triste, de todo esto. Los podcasts que te voy a mencionar los puedes escuchar en diferentes plataformas gratuitas como Spotify, Apple Music, iTunes, YouTube. ¿Verdad? Puedes encontrar podcasts en cualquier lugar en internet, pero bueno, les voy a estar mencionando algunos en inglés y en español para las personas que no hablan inglés. Mis favoritos, la verdad, son en inglés, son los que más escucho, pero también escucho varios en español. Y vamos a empezar. Voy a empezar con recomendaciones en español. Y el primer podcast que les voy a recomendar es TED en español. Probablemente muchos de ustedes ya conocen lo que es TED, las famosas TED Talks. Antes solo se hacían en inglés y en los últimos años ya empezaron a hacerlos también en español. Cosa increíble es que si no tienes tiempo para sentarte a ver un video de YouTube y echarte los 20 minutos que dura este video, te puedes poner a escuchar un podcast mientras vas en el coche, mientras estás, no sé, caminando a la escuela, en cualquier lugar realmente. Escuchar podcast es muy fácil. TED en español trata acerca de charlas con líderes y creativos de todo el mundo. Te pueden hablar acerca de cualquier tema: política, amor propio, negocios, salud mental. De verdad abordan todos los temas en TED, entonces se los recomiendo muchísimo. También está TED en inglés, pero si quieren escuchar líderes hispanohablantes, les recomiendo muchísimo TED en español. El siguiente podcast que les quiero recomendar es Se Regalan Dudas. Este podcast es acerca de cuestionar todo. Cualquier cosa la cuestionan. Te ayudan dándote consejos para tu vida diaria, te cuestionan, no sé, ¿por qué creemos en Dios? ¿Por qué existe la religión? ¿Por qué en los últimos años hay más personas con depresión? O sea, te cuestionan todo acerca de cualquier tema en el mundo. Entonces es bastante interesante, se los recomiendo. Creo que te ayudan a cuestionarte más, pueden trabajar bastante tu cerebro, te dan diferentes puntos de vista, opiniones. Es muy interesante, se los recomiendo muchísimo. El siguiente podcast es muy interesante y este se llama Entiende tu mente. Es un podcast acerca de psicología para entender tu mente, como lo dice el título. Para las personas que están interesadas en todo lo de salud mental, en cómo funciona el cerebro humano, las personas que les gusta la psicología, les recomendaría muchísimo este podcast. También abordan temas como trabajar desde casa y por qué es bueno, por qué es malo, pros y cons. Es muy interesante, la verdad se los recomiendo muchísimo. Medita Podcast. Este es un podcast acerca de meditación, te ayuda a conectarte contigo mismo, con tu mente. Habla acerca de todo esto de mindfulness, te dan como meditaciones guiadas para las personas que van empezando. Yo soy muy fan de la meditación, siempre lo he sido, me encanta. Y además de enseñarte a meditar y de ayudarte y guiarte paso a paso en este camino tan maravilloso que es la meditación, también te dan consejos y te ayudan a entender un poco más tu mente y cómo trabajas, cómo conectarte con tu espíritu. Es muy interesante. El podcast de Rorro de Chávez creo que es bastante famoso y es muy bueno también. Creo que varios hispanohablantes ya conocen este podcast, pero si no se los menciono también. Este podcast literalmente está dirigido para mejorar profesional, espiritual, mental y emocionalmente. O sea, te ayuda en todo. Te hablan acerca de temas del día a día que te pueden ayudar a crecer como persona y mejorar. Creo que Rorro habla de una manera muy one-to-one, te habla muy personalmente y es muy fácil conectarte con él y con lo que te está diciendo. El último que les voy a recomendar en español es Dementes. Este es un podcast acerca de gente que cambia el mundo, de gente que tiene ideas, de gente que es disruptiva. Este podcast tiene charlas con personas que han innovado y que de verdad te van a enseñar cómo le hicieron para salir adelante con ideas nuevas, cómo le hicieron para romper paradigmas. Hay científicos que te hablan, matemáticos, actores, hay de todo. De verdad es algo muy interesante y les recomiendo bastante escuchar Dementes. Ahora les voy a hablar acerca de podcasts en inglés y estos son mis favoritos
porque son de personas un poco más jóvenes la mayoría y también te hablan acerca de temas en los que yo estoy mucho más interesada, que me ayudan día con día. Me gustaría bastante empezar un podcast en español hablando acerca de estos temas porque creo que no hay tantos, o al menos yo no he conocido. Si conocen algún podcast de lifestyle, más o menos en español, déjenme en los comentarios para ir a escucharlo porque a mí me encantaría empezar uno así. El primero del que les voy a hablar es uno de mis favoritos y este es I Love You So Much. Este es un podcast de la youtuber e influencer Kenzie Elizabeth. Ella es de mis favoritas, siempre les hablo de ella en mis vlogs y de verdad disfruto muchísimo sus videos, sus posts en Instagram y su podcast es buenísimo. Ella habla acerca de relaciones, de branding, que ella está muy interesada en todo esto de los negocios, de cómo hacer que tu marca crezca, más si eres como un emprendedor. Habla de lifestyle, de sus rutinas, de mental health, de ejercicio, de todo. De verdad es mi podcast favorito o de mis favoritos. Girls on the Go, este es un podcast que habla acerca de viajes, te habla acerca de la universidad para las personas que están en universidad. Te habla mucho acerca de cómo toda esta experiencia, de cómo hacer amigos, de cómo sacar el máximo provecho de esta etapa. También hablan de productividad, de negocios y de entretenimiento, que eso es algo muy interesante. Cuando quieres escuchar un podcast que es más como, ok, voy a cocinar, voy a comer, lo que sea, y pues quiero estar escuchando algo como las noticias del mundo del entretenimiento, es bastante interesante escuchar Girls on the Go. The Real Real es un podcast de Natalie Barbu. Ella también es una youtuber bastante conocida. Ella vive en Nueva York y este podcast está centrado en diferentes historias de éxito y de diferentes carreras. Puedes hablar con diseñadores, con ingenieros, con artistas, de todo. De verdad es muy interesante. Y es un podcast que a pesar de que, por ejemplo, yo no estoy muy interesada en todo el ámbito de la ingeniería, pero he aprendido bastante al escuchar ingenieros que van al programa y aprendo de cómo puedo implementar cosas que a ellos les sirvieron para mi vida y para mi carrera también. Es muy, muy interesante. Detailed Therapy con Amy Landino es de mis favoritos y este es de los mejores podcasts que les puedo recomendar. Amy Landino es una youtuber de Amy TV, ella también es escritora, ha escrito libros de productividad y todo esto. Y sus videos y su podcast los recomiendo muchísimo porque hablan acerca de cómo conseguir la vida que tú quieres y como las llaves para alcanzar el éxito y cómo con diferentes pasos en tu día a día puedes llegar a donde tú quieres. Amy tiene un talento para llegar a las personas, ella es muy centrada, te habla a lo que vas y se te queda pegado lo que ella te dijo. Y si quieren conseguir la vida de sus sueños, vayan a escuchar este podcast. Young and Ambitious es un podcast acerca de Girl Boss Motivation. ¿Cómo ser la típica Girl Boss? Literalmente, te da muchísima inspiración acerca de cómo seguir tu rutina, cómo tener metas, cómo conseguirlas y lograrlas, cómo trabajar, estudiar. Te da mucha inspiración para eso. Manifest with Tori DeSimone es un podcast acerca de manifestación, de fitness, todo esto de salud física, mental, cómo todo esto se conecta para vivir tu día con día. Es bastante interesante. Girl Boss Radio, probablemente ya lo han escuchado. Este podcast tiene muchas entrevistas con mujeres exitosas, cómo hicieron una carrera exitosa de la nada, cómo crearon su negocio, cómo salieron adelante. Está enfocado en mujeres importantes en cualquier tipo de industria y de verdad es un podcast que creo que les va a inspirar a las personas que tengan ganas de salir adelante por sí mismas. Earn Your Happy es uno muy bonito, me encanta. Este habla acerca de mindfulness, te habla muchísimo acerca de la manifestación, meditación, que es algo que a mí me encanta. Manifiesta las cosas que quieres, lo decretas y lo obtienes. También te habla acerca de los negocios, de cómo salir adelante, productividad, crecimiento personal. Creo que es algo muy importante también y este podcast habla mucho acerca de cómo mejorar como persona día con día. Mood con Lauren Elizabeth. Este es uno mucho más light y mucho más ligero. Este es más para pasar el rato. Este tiene mucho humor, también te habla acerca de crecimiento personal, de tu carrera, de cómo salir adelante y todo esto, pero básicamente es muy light y es divertido. Es un podcast divertido para escuchar. Pretty Basic es otro como el anterior. O sea, este es una charla con amigas, es muy ligero, tiene humor, te habla acerca de relaciones, de cosas que ellas han pasado. Cuenta acerca de sus experiencias personales y sus tips, acerca de todo. The Gold Digger es uno muy interesante para las personas que están interesadas como en crecer en redes sociales y en el internet. Habla de los hacks para social media, te habla acerca de productividad, de negocios, de todo esto y te cuenta muchas historias como inspiracionales, que creo que es algo increíble. As for Me and My House es un podcast cristiano. Este podcast es de una pareja cristiana que te da su punto de vista en cosas como negocios, como en finanzas, para jóvenes, que creo que es un tema muy bueno que ellos tocan mucho. Me parece un buen podcast. También te habla acerca de la vida de casados y esposos y todo esto que creo que a muchos les podría llegar a interesar. Beyond Influential es literal un podcast para saber cómo influenciar a las personas, ya sea en redes sociales o en one-to-one, en persona, literal. Y también te habla acerca de cómo ser exitoso. Es un podcast muy interesante acerca de algo que creo que es muy importante, que es ser líder y cómo saber ser líder hoy en día.
Y el último podcast del que les voy a hablar es Rise, con Rachel Hollis. Ella es una mujer que me inspira bastante. Recientemente acabo de leer su libro que se llama Girl, Go Wash Your Face. Se llama Amiga, lávate esa cara. Ella tiene más libros también y es una mujer que ha pasado por muchas cosas y ha logrado salir adelante. Este podcast te habla acerca de la vida en general y de cómo hacer crecer tu negocio, de técnicas de emprendimiento, de técnicas de negocio, de cómo crecer tu dinero, todo esto. Es un podcast muy bueno también. Espero que les haya gustado muchísimo este video y no se olviden de dejarme en los comentarios sus podcasts favoritos en inglés, en español o en italiano si los tienen también. De verdad creo que hay podcasts para todos y de todo y es un tema del que no conozco muchas personas de mi vida diaria que hablen mucho de los podcasts o que los disfruten tanto como yo. Entonces espero poder llegar a alguien ahí que esté viendo este video y que de verdad pueda cambiar su vida escuchando algunos podcasts. No se olviden de seguirme en Instagram porque ahí siempre les estoy poniendo los podcasts que escucho, de lo que hago día con día. Creo que es una plataforma que uso bastante. Muchísimas gracias por ver este video, espero que lo hayan disfrutado muchísimo, tanto como yo disfruté compartiéndoles mis podcasts favoritos y los veo en el próximo.